FENAL Podcast, temporada 2. Bueno, estamos en un nuevo episodio en nuestra segunda temporada del FENAL Podcast con un invitado demasiado especial que me emociona muchísimo tenerlo aquí. Por fin lo logramos, coordinar las agendas. Había sido un reto. Carlos Raúl Yepes, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí. María Jo, a ti por la invitación a FENALCO. Muy rico poder conversar de tantas cosas que tenemos en común y sobre todo desde las convicciones. Totalmente, totalmente. Carlos, cuéntanos un poquito primero de tu historia. ¿Cómo te formaste? ¿Eres de acá de Medellín? ¿Qué estudiaste? Y tu recorrido profesional. Soy de Medellín porque nací en la Clínica Soma, Sí, aquí total, cerquita. aquí al lado. Soy el mayor de 5 hijos, todos profesionales, mi papá, mi mamá. Mi papá era director del conservatorio de la Universidad de Antioquia. Él muy joven, eran 18 hermanos y yo no sé cómo hizo Dios mío bendito. para irse a estudiar a Europa música. Vivió muchos años y ¿Qué instrumento después tocaba? piano, órgano, acordeón, Espectacular. y era profesor de contrapunto, de armonía, de solfeo. Ok. Y él, de hecho, cuando estudió en Alemania, el profesor de solfeo, que es lectura de la música, Sí. su profesor le autorizó traducir el libro del estudiante y del maestro al español. Y eso fue el libro con el que en Colombia se formaron todos pues, los grandes músicos aquí en Medellín. Mauricio Mejía, Cecilia Espinosa, eran alumnos de él en su momento. Era mi papá y mi mamá, los 5 hijos, todos estudiamos en San Ignacio, 4 hombres y una mujer, la menor. Ajá. La menor era en San José de Las Vegas. ¿Y qué instrumento tocaban? ¿O los hijos No, no ninguno. tocaron? ¿Ninguno? Ninguno. Pero ¿cómo así? Papá director y no. Ninguno. No, es que yo creo que mi papá se equivocó cuando éramos pequeños porque los domingos, uno con ganas de estar en la calle y mi papá nos hacía entrar para clases de piano. Y ahí ninguno, pero tenemos muy buena apreciación musical. Nos gusta mucho la música. El oído está desarrollado. Pero, por ejemplo, yo tengo en mi casa el piano de estudio de mi papá en Alemania, se lo compré y lo estudia, y ahí mi hijo tocaba piano, ese sí tocaba piano. Entonces vivimos muy bien en familia toda la vida, pues realmente en Laureles. Después nos fuimos a vivir a la finca La Estrella y era muy fácil porque a todos en un solo carro nos empaquetaban todos al Colegio San Ignacio. Claro. Pero después ya empezó Carlos Raúl aquí en la UPB, aquí en el centro. Después ya el otro en Ingeniería en EAFI, ya el chiquito en San Ignacio, la menor en San José de Las Vegas, y ya nos vinimos nuevamente a vivir a Medellín, pero fueron años maravillosos. Y durante la época que yo vivía en la finca en La Estrella, que era mi casa, estudié en la UPB. ¿Qué estudiaste? Derecho. Yo soy abogado de la Bolivariana, después hice el posgrado en Derecho de los Negocios en la Universidad Externado, también muy, muy interesante. Y al final, pues, cumplí un sueño pasado que lo tenía redactado desde que antes inclusive de renunciar al banco, y era hacer la maestría en estudios humanísticos. Tenía la formación de abogado, tenía la formación financiera y siempre había querido tener la formación formalmente humanista, que era historia, filosofía, lenguaje, literatura. Hermoso, porque además yo digo que para mí fue una experiencia reciente, porque fue hace 5 o 6 años, ya pues de vocación tardía, y fue muy bonito porque yo describo ese momento de mi vida como con 2D, de dedo, disfrutar y descubrir. Sí. Y la verdad lo disfruté muchísimo, lo pasé muy bueno, y finalmente, y además descubrir autores, descubrir un mundo de literatura, pero lo que más me gustó fue descubrir mis compañeros. Eran profesores de instituciones educativas y quedaron unos grandes amigos. Y digamos, esa fue la formación, además de toda la vida, pues estar uno preparando. Ahora me preguntan que yo qué hago. Yo digo, yo hago demasiadas cosas, vivo muy ocupado. Sí. Quisiera que el día tuviera 30 horas, pero sí tengo algo que me escribe y es que me levanto a aprender. ¿Oíste vos qué hacer? Yo me levanto a aprender. Y aprendo de cada contacto con cada persona, desde un saludo. Puede uno aprender. Y en esa actitud de querer aprender, el mundo es ilimitado. Total, esa apertura no te la quita nadie. No. Bueno, ¿y tu familia? Y Entonces, yo me casé hace muchos años, mi señora con 22 años, ya los hijos están grandes,
Y a mí me preguntan, ¿y esa todavía? Me dicen, ¿esa es tu señora? Yo les digo, no, esa es mi mejor amiga. Y sigue siendo mi mejor amiga. Tenemos 2 hijos, María Luisa y Santiago. María Luisa aún no se ha casado, Santi sí se casó, el menor. Está muy bien y vamos a ser abuelos. Eso es otra experiencia en la vida. ¡Felicitaciones! Vamos a ver cómo es eso. Todo el mundo habla muy bien. Todo el mundo dice que eso es lo pero máximo. yo espero la experiencia. Dice que es la cereza del postre. Total. Pero feliz en la vida. Entonces, esa estabilidad, digamos, emocional desde mi familia de origen, con mi papá y mi mamá, con mi señora, con los hijos. Y además que soy muy afortunado porque tengo muy buenos amigos. ¿No? Barras todas las que quieran. Yo ahora para el Mundial me parece, es difícil porque yo digo tan canzones, qué cantidad de invitaciones, que se venga para acá, que se venga para allá, que vamos a hacer un asado, que pedimos, que llevamos. Entonces, yo también valoro mucho la amistad, los amigos, y yo creo que eso me ha permitido en la forma de ser y desde la formación. Yo digo que en la vida uno es fruto de su formación y uno es fruto de sus conversaciones, buenas o malas. Totalmente. Depende de cómo uno conversa en la vida, cómo trata a los demás, cómo habla, el lenguaje que usa, el tono, son tantas cosas. Y yo creo que haberlo aprendido toda la vida en el día a día, pues eso me permitió siempre ser un buen soldado. No tengo la valentía del emprendedor, no tengo la valentía del empresario, que aunque a veces me dicen que soy empresario, yo digo, no, yo soy un muy buen trabajador, ese espacio sí lo reclamo. Porque fui muy buen trabajador y no trabajé en muchas organizaciones. Cuéntanos un poquito de ese recorrido profesional. Ese resultó muy bonito también. Yo empecé trabajando en una oficina de abogados, era un profesor mío, yo me fui a estudiar a España, vine, a los 8 días me dijo, oiga, ya supe que regresó, ¿quiere venir a trabajar aquí? Y yo le dije, ah, sí, y yo feliz, trabajé en la oficina con él, después fui el director jurídico de Univan. Entonces tuve la oportunidad de trabajar y de vivir en apartado. Yo creo que y Urabá. Y además en una época en que estaba soltero. Claro. Entonces yo a Medellín ni venía porque me quedaba ya bailando en Carepa, en Chigorodó y teníamos muy buenos amigos. Y quiero mucho esa región. De Univan me llamó otro profesor mío que era el secretario general del Banco Industrial Colombiano, el doctor Leonardo Uribe, y me dijo que se retiraba una ex profesora de nosotros, Beatriz María Arango, que si yo quería ser el director jurídico del banco. Y yo pues no lo podía creer, porque yo estaba muy joven. De hecho, la entrevista que me hizo el presidente de esa época, que era el doctor Javier Gómez, le dijo, no, ese muchacho me parece muy bien, pero está muy joven y muy inexperto. Yo creo que fui director jurídico del banco como 24 años. 24 para cumplir 25. Dios mío, bendito. Y ahí empezaron una cantidad de mi vida laboral realmente, pues, toda, con mi profesor, con el BIC, pero ya en el BIC pues, ya fue otra dimensión, porque ya vinieron las grandes transacciones, la compra del Banco de Colombia, después de ahí del banco de trabajar ya me fui de estar en el BIC en esa época tan interesante, tan bonita, y donde tal vez de muchos logros porque fue llevar al banco a la bolsa de Nueva York. Wow. Eso estamos hablando del año 97, 95. ¿Cuánto es eso ya? 31 años. De hecho, cumplió 30 años en la bolsa de Nueva York. Cuando nosotros llevamos el Banco Industrial Colombiano a la bolsa de Nueva York, pues un equipo muy conformado, pero yo no tenía el cargo de vicepresidente y menos de presidente. Y todos esos señores fueron para Nueva York, tocaron la campana, felices. Pero no, la vida es muy bonita. Ya cuando llegué a la presidencia del banco, sí, ya me tocó ir a los 20 años a tocar la campana, a abrir la bolsa de Nueva York en esa oportunidad. Y la compra del Banco de Colombia fue espectacular, fue un proceso muy bonito. El doctor Londoño me llamó un día, que era el presidente del banco, Jorge Londoño Saldarriaga, que me dijo, te necesito para una cosa que ni aún tu señora puede saberlo. Era absolutamente secreto y estuvimos confinados casi 3 meses en una casa en el Poblado, en Castropol, y ahí nació como la compra del Banco de Colombia. Después ya vinieron los problemas, estuve muchísimos años al frente de esos problemas hasta que me fui a trabajar a Argos. Okay. Al doctor José Alberto Vélez, que era presidente de Sura, lo nombraron presidente de Argos, y yo empecé a ser vicepresidente jurídico, secretario general. Pero rápidamente después me colgaron auditoría
y para irme rápido, ya era vicepresidente de Asuntos Corporativos, entonces terminé con comunicaciones, mercadeo, marca, minería, con todas las cosas. Y entonces el doctor Vélez me decía, bueno, Carlos Raúl, encárgate vos de esto. Y un día ya le tuve que decir al doctor Vélez, ya no más cosas. Ya. Y me dice, pero es que vos lo haces muy bien. Entonces le dije, voy a empezar a hacer mal, para que usted no me ponga más cosas de este arbolito y me cuelgue cosas. Pero también fue una época muy bonita porque fue la expansión del Grupo Argos en Estados Unidos, cuando compramos toda la costa todas las concreteras, y después compramos en Dallas y en Texas y en Houston, que también Argos llegó a ser la cuarta concretera de los Estados Unidos. Fue muy, muy interesante porque no solamente era el concreto, sino también los puertos, y esa realmente fue una expansión prodigiosa. De hecho, el año pasado eso que hicimos hace 15 años o más, creo que valió 3.800 millones de dólares. La venta que hizo Argos ya en cabeza de Jorge Mario Velázquez y de Juan Esteban. Y ya después también hicimos la fusión de todas las cementeras, eran 8 cementeras. Sí. Y las 8 cementeras, a mí también fui el gerente de esa fusión, muy bonito el proceso. Y bueno, ya cuando estaba en Argos ya vino el proceso de, a mí el doctor Vélez me llama para trabajar en Argos, pero sin embargo yo no me fui del todo a Bancolombia porque a los 6 meses me nombraron en la junta directiva del banco. Ok. Entonces realmente en el banco yo vine a estar casi 25 años. Desde en todos el los tiempo procesos, de la junta, claro. Desde el BIC, la fusión, todos los procesos, y fue muy, muy, muy interesante. Entonces yo he sido muy agradecido realmente con la vida personal, la vida profesional, académica, y por supuesto la vida laboral. Claro. Estuve en 2, 3 empresas. Yo nunca había hecho una hoja de vida. La primera hoja de vida fue cuando me dijeron, es que el doctor Jorge Londoño renunció y usted va a ser parte del proceso. Para mí fue muy sorpresivo y yo no quería, yo estaba muy bien en Argos, así tuviera mucha cosa, pero hice para, me dijeron, usted tiene que hacer una hoja de vida, Headhunter, y yo decía, Headhunter, y yo había estado con un Headhunter, y pruebas, y yo nunca he presentado pruebas, no, yo no voy a pasar eso, pero al final yo creo que fue muy bonito el proceso, porque yo creo que en el fondo, Marejo, yo tenía una ventaja grande frente a los demás candidatos o candidatas, que al final no supe ni quiénes fueron, y era que yo venía desde adentro del banco. Cuando a mí me nombraron presidente del grupo, 53.000 empleados, tener uno, yo me levantaba rezando y le pedía a mi Dios que me ayudara a ser justo. Y ahí se aprendía lo que era la soledad del poder, porque uno en la vida no toma las decisiones fáciles, sino las correctas, que muchas veces son las más difíciles. Entonces, en esa soledad de uno decir qué era lo correcto, qué era de verdad el interés general, cómo privilegiaba unos temas frente a otros, pero también fue una gran oportunidad. A mí el día que me dijeron que yo iba a ser el presidente, yo en vez de alegrarme, yo lloré, porque yo decía, Dios mío, ¿en qué me metí? Yo como estaba de tranquilito, relativamente, claro. pero es que a mí en el banco me había pasado una cosa, que no es que me ufane de ella, pero la cuento, y es que yo en 10 años en el banco, entre Big Bank Colombia, yo no tuve vacaciones. Yo no sabía que era 15 días hábiles de vacaciones. No. Hábiles, si acaso, pues, no sé, creo que ni una Semana Santa. Pero fueron 10 años, donde yo no vi crecer los hijos. Y ahora, cuando yo llego a la presidencia del banco, a mí lo que más me alegraba era cuando alguien me venía a decir que se iba de vacaciones. Yo decía, no fregues, que esa alegría, como que te vas, ¿y para dónde vas? ¿Y con quién vas? Yo he ido allá, vení, yo te ayudo a montar eso. Porque yo no sé por qué, sobre todo en esa época, ahora no tanto, uno sentía complejo para pedir vacaciones. Y si uno se da cuenta, uno habla en disminutivo. Me puedo sacar unos días. Si estuviste en vacaciones, sí, pero apenas un mesecito. Entonces, es como con pena. Uno es como, uno antes hacía la entrevista a la persona que quería que empezara a trabajar con uno. Ahora ya es uno el entrevistado. Ya le dice, oiga, ¿y aquí cómo son las vacaciones? ¿Y cómo es la remuneración? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y si tiene teletrabajo o no tiene? Pero me parece bien. Yo creo que en eso hemos aprendido, hemos madurado. Nos hemos conectado más entre ser trabajador y ser persona.
Antes había mucha diferencia. Familia. Claro, entonces ya es más rápido como podemos ir actuando y identificando las cosas y disfrutando más la vida. Yo digo que al trabajo que uno no va a trabajar, uno va a vivir, porque no va a vivir bien, porque los ambientes de trabajo no pueden ser agradables, porque el trato no puede ser espectacular, tranquilo, tengamos discrepancias. Por ejemplo, a mí no me gustan las mesas rectangulares ni cuadradas. Generalmente las rectángulos, me gustan las mesas redondas, porque es que ahí el liderazgo es rotativo y ahí se representa más la coordinación que la subordinación. Entonces, esas son pequeñas cosas que uno hacía, pero que funcionaban muy bien. De acuerdo, todo comunica, todo da mensajes. Todo habla, hasta el caminado de uno. La gente lo ve a uno por ahí, ves, está aburrido, está contento, todo. Mira, sí. Bueno, ¿cómo fue liderar el banco? Es un tema muy bonito. Yo creo que si hay algo fundamental en la vida es el liderazgo. Yo creo que el liderazgo no se improvisa. Y a mí me gusta mucho afirmar una definición de liderazgo que no es de los grandes profesores de los MBA en Estados Unidos, sino del teólogo de los jesuitas. El padre Gustavo Baena decía que el líder era el que hacía mejor a los demás. Punto. No más pregunta, señor juez. El líder es el que hace mejor a los demás. Y es verdad, y no tiene que ver con jerarquías. Y es tan sencillo como cuando uno, lo que acabamos de decir, tú vas caminando, pero desde el saludo, seguramente, o de saber escuchar, o saber mirar a alguien en determinado momento, eso te da una característica de liderazgo. Total. Claro que uno tiene que expresarlo. Uno habla, uno escribe, uno expone, pero el liderazgo va más allá. Va desde los gestos, desde una palmada, desde un saludo. Yo, por ejemplo, hago una cosa, y es que cuando me presentan una persona, inmediatamente me aprendo el nombre. Y tengo mnemotécnicos. Entonces me enfrentaron un señor que se llama Arturo, el señor de corbata roja, en el evento de FENAL con Mercurio de Oro. Y después cuando me da el teléfono, así queda de largo. Entonces yo pongo el nombre, el apellido, pero pongo el mnemotécnico y me acuerdo muy bien. Entonces en el banco y en la vida comunicacional es muy bonito porque eso conecta. Claro, totalmente. Tú dices, ven, ¿qué hubo de Carolina, tu hija? Ah, no, muy bien, ya se graduó. No, se graduó entre 2 meses. Mandarle saludes. Entonces, yo creo que ese es como el estilo de liderazgo. Y el liderazgo no solamente es personal. El liderazgo también es un liderazgo, yo digo que desde el metro cuadrado de uno, que es la casa, sí. Frente a su esposa, a sus hijos. El liderazgo es un metro cuadrado que se amplía cuando tú sales de la casa y vas a tu lugar de trabajo y ya haces parte de una sociedad. Yo creo que el liderazgo en el desempeño, el liderazgo frente a los demás. Entonces el liderazgo tiene muchas dimensiones, no tiene que ver con jerarquías y en cada momento se puede desplegar más que ejercer un liderazgo. Entonces vale la pena y haberlo en el banco una identidad. Yo creo que una de las cosas más importantes en el liderazgo es la comunicación en doble vía. Saber conversar. Y saber conversar no es hablar, también es saber escuchar. Y es lo más difícil, porque muchas veces no escuchamos para entender, sino para responder. Entonces no dejamos que se expongan ni los argumentos. Entonces cuando yo estaba en el banco, realmente todo era una conversación. Todo tipo de conversaciones para aumento del salario, para vacaciones, conversaciones estratégicas, pero María Jo, las conversaciones más complejas y más difíciles son las pendientes, las que no se tienen, porque hay temor, porque hay inhibición, uno se inmoviliza, pero es una invitación a que tengamos nuestro propio diccionario que parte de las palabras que usamos corrientemente, diccionario que te dice, en el caso mío es calidez, cercanía, respeto, coherencia y la más importante después de respeto y amor, confianza. Sin confianza no hay nada. Bueno, Carlos, una pregunta muy importante y es, ya nos hablaste de tu estilo de liderazgo que, te lo digo, lo admiro profundamente. Gracias, María. Eres un referente para mí.
¿Cómo se impregna toda la organización de ese estilo de liderazgo, especialmente en el banco? Y cuéntanos ejemplos. La corbata. ¿Quitaste la corbata o no? Lo que estás diciendo es muy importante. Yo creo que muchas veces uno cuando está al frente de una organización tiene unas métricas muy claras. Entonces a uno le dicen, en el caso de FENALCO, tienen que tener más afiliados, tienen que hacerlo así, o incrementar o ser más eficiente, o la productividad. Por supuesto que eso está descontado. Yo digo que la responsabilidad de un empresario es tener organizaciones rentables. Eso no ha cambiado nunca. Lo que sí cambió fue el concepto de rentabilidad, que ya no solamente es cuantitativa, sino también cualitativa. Claro. Uno dice, vamos a decrecer, lo que sea. Pero la pregunta que yo siempre me hago es, ¿con quién? La persona, todo eso que está diciendo está muy bien dicho, pero ¿con quién va a hacer eso? Lo primero, frente a lo que me preguntas, es que para que las cosas funcionen hay que tener una cultura muy clara en la organización. Tiene que tener una muy buena comunicación, utilizar muy bien el lenguaje. Yo no estoy en redes sociales, por eso soy feliz. Pero me entero de otra manera de la vida y de las cosas, pero sí me comunico permanentemente, y más cuando estaba allá. Entonces yo iba a cuánto evento había, y lo que me decías, pero bueno, lo de la corbata. Fueron muchas cosas, todos los días podíamos hacer cosas diferentes. A mí me decían, usted quitó la corbata, y yo dije, yo no quité la corbata, yo permití no usar corbata. Otra cosa tan sencilla como el pico y placa. Entonces, el pico y placa, los viernes, todo el mundo tenía pico y placa. Entonces yo decía, miren, dejemos de hacer bobadas. Los viernes salimos mientras se pueda, a las 4:30 de la tarde. Y toda la organización salía a las 4:30 de la tarde. Entre otras, a partir de una experiencia mía, es que yo nunca llegaba a mi casa con la luz del día. Y yo decía, ya llegaba y los hijos acostados. Eso es injusto y eso no está bien hecho. Pero hicimos infinidad de cosas, por ejemplo, la movilidad en Bogotá. Hicimos un trabajo que era preguntarle a la gente dónde trabajaba, y decían, digamos, en la calle 1. ¿Y dónde vive? En la 150. Y entonces le preguntamos a las personas, venga, por allá cerca donde usted vive, en la 150, no hay sucursales del banco. Ah, sí. Entonces lo que hicimos fue poner la gente más cerca de su lugar de vivienda. Entonces eso pues, y eran todos los días hacíamos cosas, y eso empezó a generar esa palabra que decíamos ahora, que podemos agregar al diccionario, que era conexión, empatía. Profesor Jay Rao, que era el decano de Babson College, por un estudiante, Camilo Velázquez, que está en el banco en innovación, llevó el cuento nuestro de la banca más humana. Y el profesor Rao me decía, es que usted está haciendo parte de una cosa que se llama la economía de la empatía. Nosotros, por ejemplo, me decía él, en las universidades estamos viendo cómo hacemos para conectar el estudiante con la sociedad. Y de alguna manera lo que yo estaba haciendo, cómo hago para conectar un banco, en ese caso, con la sociedad. Y con las sociedades, con los clientes, con los proveedores, con las comunidades, con todos. A mí no me gusta utilizar la palabra grupos de interés. Grupos de interés. Yo hablo de grupos de relación, porque ¿con quién me relaciono? ¿De qué manera me relaciono? Es lo mismo que un partido de fútbol. Quedó 3-0, sí, ese es el resultado cuantitativo. Pero ¿qué pasó para que ese fuera el resultado? ¿Cómo se pararon en la cancha? ¿Cómo hablaban? ¿Cómo saltaban a la cancha? ¿Qué pasaba en el camerino? ¿Qué pasaba en el entrenamiento? ¿Qué pasaba en el momento que los contrataron al uno, al otro, al técnico o a los jugadores? Lo mismo es una empresa. Desde el proceso, de hecho, una de las cosas, Mariajo, que cambiábamos era la denominación. En esas pequeñas cosas que te decía, yo, por ejemplo, la vicepresidencia de recursos humanos, que generalmente aparece en las organizaciones, nosotros la llamábamos vicepresidencia para la gestión de lo humano, que desde el nombre despacio se supiera qué hacía. Usted está gestionando lo humano. Entonces generamos un nivel, digamos, superior de conexión. Cuando uno hablaba, le creían. Y también tenían que creerles a los vicepresidentes. ¿Por qué? Porque ellos eran, el mensaje iba no solamente de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Para mí era muy importante un cajero. ¿Se imaginan pues un cajero aguantándose los regaños de la gente? Aguantándose, porque el mensajero que tiene uno delante en la fila siempre llega con una bolsa de monedas. Y entonces, y uno espere y espere. Entonces, identificar cosas de esas, pero también, por ejemplo, hacer fila. Ustedes van a creer esto. Había gente que le gustaba hacer fila.
Era su plan. Es que era su plan. Entonces era el papá que su hija le dice, papá, por favor, me pagan los servicios. El señor se levantaba desde las 6 de la mañana, se ponía saco y corbata y se iba a hacer fila. Y apenas estaba llegando donde el cajero, se devolvía. Hablaba todo el rato con toda la fila. Y apenas iba a llegar, se devolvía. No te creo. Y eso era, entonces, eran pequeñas cosas que la palabra es eso, cómo nos conectamos. Y nosotros logramos conectar y fue porque y tuve una anécdota muy bonita. Una señora de Sodexo en el banco, se llamaba Fanny creo que era, y ella a mí no me gustaba mi oficina, me parecía muy ostentosa, grande, y a mí me gustaba era caminar en ese edificio tan grande. Es que al doctor Londoño le chocó que yo un día dijera Barcolombia, eso parecía un crucero. Allá cabíamos 4.200 personas y la señora de Sodexo en la cafetería, que me gustaba mucho ir a la cafetería, porque era hablar con la gente, me dijo, ay doctor, está tan bonito eso que usted dice, es que calidez, cercanía, respeto e inclusión. Y yo, la señora de los tintos, del aseo, Wow. se acerca a mí, primero lo puede hacer, me manifiesta lo que está sintiendo y que ella diga eso, pues sí, resulta que en las carteleras del banco estamos diciendo que la estrategia, porque uno se comunica hacia adentro y hacia afuera, tenía que pasar por esos conceptos. Y me dice, vea doctor, y este fue el momento bonito. Nosotros, las muchachas, en la cocina estamos felices. Ahora que estábamos lavando loza, así me dijo, nos pusimos a hablar de eso, de la calidez, de la cercanía. ¿Y sabe qué es lo bonito? Ya, que uno lo vio así, le puedo dar un pico. Y no, pues ya, si a mí esta señora, eso me está diciendo, me está recitando los fundamentos de la estrategia, lo puede hacer conmigo. Yo lo disfruto, yo le agradezco. Ya te digo, esos son momentos que uno tiene que multiplicar y simplemente se presentan en el día a día. Entonces era que cada cosa que hiciéramos tuviera ese signo de lo humano, de la conexión, de poder mirar a los ojos, de entender, de comprender, de saber escuchar las personas. Y anécdotas todas, nos podíamos quedar contando miles de anécdotas con todas esas personas, pero redondeando, ahora utilizamos la palabra una vez y quisiera hacer el énfasis y es en las relaciones humanas o empresariales u organizacionales, no hay nada que funcione mejor que la confianza. Es directamente proporcional. A mayor confianza, mejores son los resultados. Y no hay problema si la confianza no está presente, pues no hay credibilidad. Entonces yo creo, muchas veces, inclusive políticamente, sin meterme mucho en el tema, en el país hablamos de la crisis fiscal, de la crisis de la salud, de la crisis energética. Pero para mí una de las cosas más importantes es la crisis de confianza. Totalmente. Es la crisis de credibilidad. Cuando una persona está encargada de tomar las decisiones más importantes, las que sean, si no genera confianza, si no genera credibilidad, va a ser muy difícil que consiga los resultados. Y por eso la confianza tiene el efecto multiplicador de los resultados, así como la desconfianza es un gasto. Al final todo lo estamos pagando. Sí. Entonces, trabajar en la cultura con esos conceptos, tener nuestro propio diccionario, tener conversaciones abiertas. Yo creo que todo eso funcionó y funcionó muy bien. Como le decía yo a Juan Carlos Mora, mi sucesor, y es que a mí, el doctor Londoño, mi antecesor, me había entregado un banco muy bueno y que mi deber era entregarlo mucho mejor de lo que yo lo recibí. Y yo creo que Juan Carlos ahora lo está haciendo así. Tiene un banco mucho mejor que el que yo pude hasta el momento que lo hice tenerlo, pero cumplí con mi responsabilidad en ese momento. Claro. Y él y el equipo de ahora pues demuestran que sigue siendo una institución relevante como es Bancolombia. Carlos, una última pregunta y ya finalizamos con nuestras ping pong, que son otras secciones, pero tú eres Libertanker y nos conocimos por Libertanker. Así es. Uf. Yo no puedo dejar pasar este espacio sin que nos cuentes esa visión. Estás en el Consejo Asesor de Libertank, acompañas Libertank, somos Libertankers de corazón. Y de acción. Y de acción, porque creemos que este país se mejora con las ideas correctas. Y estamos después de unas elecciones que fueron supremamente estresantes, llenas de incertidumbre, ahora recibiendo un aire de mucha esperanza. Entonces, un mensaje con respecto a eso. Yo creo que
Esa pregunta es muy bonita, Mariajo. Es muy interesante. Es libertad, que es creado para nosotros los que creemos en las libertades como fundamento de la existencia. Que no es solamente decir es que yo soy libertario, es que me gusta la libertad, es creer en ella con sinceridad y ejercerla permanentemente. Y eso se puede hacer mientras se tenga. Claro. Yo a muchas personas les decía ahora, no, es que yo, respetando los votos, de cómo que se quisiera votar, muchas veces me decían, y que me entiendan que no es una crítica directa, a que tienen todo su derecho de votar en blanco, pero yo les decía, pues esta puede ser la última oportunidad que vote. Si no, es que usted cree que es que puede seguir votando, es porque cree que esto va a seguir pasando, pero teníamos que cambiar el rumbo. Creo que se nos devolvió la esperanza. Hay muchos, creo que la mayoría de personas en este país nos levantamos a transformar positivamente la sociedad. Yo no entiendo cómo esta semana alguien se puede levantar y decir lo que dijo, y fuera de eso también hacerlo, decir que le iban a hacer un país invivible al presidente. O sea, yo me levanto a hacer un país invivible. No. O el que dice, vamos a incendiar el país. Usted se levanta a eso, a incendiar el país. Usted no es capaz de reconocerse parte de una sociedad en la que puede aportar y transformarla. Yo te digo, yo tengo infinidad de bonitos ejemplos de personas bondadosas que lo que hacen es, yo lo único que pido es que me dejen trabajar. A mí que me están matando, ¿dónde está el subsidio? Es que el gobierno no me ha dado. Bueno, piense como quiera, pero la vida nos enseña que las cosas no son así. La vida nos enseña, como lo decimos nosotros, de ser más para servir mejor. No levantarse a aprender, a querer la gente, a querer transformar la sociedad. Entonces digo, a mí no me cabe un trabajo más. Yo estoy en muchas empresas, en juntas directivas, pero donde más me gusta estar es en la función social. Porque yo cuando yo fui designado presidente del banco, en 28 de noviembre del 2010, al lunes siguiente me escribí la carta de renuncia a mí mismo. Yo dije, yo máximo voy a estar 8 años, si los dueños, los directivos, la junta me dejan, pero me puse fecha de caducidad. Y dije, cuando yo termine, ya me imaginaba lo que iba a hacer, a devolver todos los privilegios que yo había tenido. Entonces yo estoy en ACNUR, estoy con todo el tema de refugiados, estoy de presidente del Consejo Consultivo de UNICEF Colombia, la niñez, estoy en la Juanfe con Catalina Escobar, el mundo de las niñas, la prevención de embarazo. Era una niña de 13, 14 años, que queda condenada a la pobreza de por vida, de 3 generaciones, salvo que se encuentren con esa bondad de la sociedad que aparece en organizaciones como esta. El mismo Libertad, la contribución a la sociedad desde sus convicciones, como lo decíamos ahora, al empezar a Camilo Guzmán, a Juan David, a Yair, Salomé, todos viéndolos, ese amor, esa claridad, que a mí por eso he estado y les agradezco que me permitan estar al lado de ellos casi que desde que empezaron. Creo que 7 años, tal vez, 6, 7 años. 2019, 6 años. 6 años. Entonces imagínate estar ahí y ahora, pues sí, todas esas otras empresas importantes, muy valiosas, pero la función social con todas estas donde estoy en juntas, comités, y a mí no me pagan. Santi, mi hijo, dice una frase y es, papá, vos estás trabajando más que en el banco, pero es que allá te pagaban. No, ya está otra vez, porque yo digo, yo no soy un hombre rico, no tengo ese patrimonio económico que la gente imaginaría, pero sí tengo un patrimonio moral, Mariajo, que me hago... familiar. Todo eso, ¿cierto? Ese es el patrimonio, el mundo de las relaciones. Hubo un estudio de Harvard que duró 75 años, que fue liberado en el año 23, sobre la felicidad. Y el estudio, pues, para ser concreto, después yo no sé por qué demoraron 75 años para llegar a la conclusión, pero dice, mire, la felicidad no tiene que ver ni con el poder ni con la plata, sino con el número de relaciones positivas que usted es capaz de construir durante su vida. Pueden ser familiares, pueden ser con los amigos, pero tú sentirte rodeado, sentir que te acogen, que te respetan, yo creo que la felicidad va por ese lado. Y yo soy una persona absolutamente feliz y comprometida con... Yo le pido a mi Dios, yo oigo los pajaritos, yo me levanto muy temprano, y oigo los pajaritos, la primera guacharaca o alcaravana a las 4 de la mañana,
yo salto de la cama, Ya digo, yo arranca. voy a recibir el día también. Y salgo, yo recojo el periódico y apenas veo, puede ser nubes, lloviendo, o puede ser sol y arrebole en la mañana, y digo, esto Qué es una emoción. belleza. Ser parte uno de la vida, yo lo disfruto mucho. Pero lo proyectas, pues, indiscutiblemente. Bueno, y ya para terminar, tenemos esta sección que se llama Ping Pong. Entonces, tienes que escoger una u otra. Liderar o inspirar. Inspirar, Empresa grande o emprendimiento pequeño. emprendimiento pequeño, Junta directiva o conversación de café. conversación de café, Éxito o tranquilidad. tranquilidad, Corbata o ropa cómoda. cómoda toda hora, Medellín de antes o Medellín de hoy. Medellín de hoy, Escuchar o hablar. escuchar, Izquierda o derecha. la mitad, Resultados o propósito. propósito, Cargo o legado. legado. Bueno, Carlos, ahora vamos a esta última sección. Vas a escoger 3 personajes que tenemos aquí. Saca los 3, nos ¿Saco los los muestras. 3 de una vez? Sí, nos los muestras. ¿Los puedo ver? Sí, claro, los puedes ver. Ajá. Y falta uno. Falta uno. A ver, ¿cuál contratas o cuál despides o con cuál te asocias? Ah. Muestra los 3. Muestra los 3. 1, 2 y 3. Bueno, entonces son Elon Musk, Antanas Mocus y Pedro el Escamoso. ¿A cuál de los 3 contratas, con cuál te asocias y cuál despides? Yo me asociaría con Antanas. Ok. Despediría a Pedro el A Escamoso. Pedro el Escamoso. ¿Y cuál me falta? Contratar. Y a este señor, pues hay que contratarlo. A ver qué pasa A ver en la qué vida. innovación Y saca. contratarlo no quiere decir que esté de acuerdo uno con todo lo que hace. Hace unas cosas muy interesantes, otras no tanto, pero es un hombre inteligente. Sí, Y brillante, entonces sí es. los 3 son muy Esos inteligentes. son Lo que pasa es los que tres. aquí me estoy refiriendo es al personaje, no Claro, a la claro. persona No, que al lo personaje. interpreta. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro FENAL Podcast. Eres inspiración y te admiramos muchísimo acá en FENALCO. Y bueno, con seguridad este podcast le va a servir muchísimo a muchos empresarios, jóvenes emprendedores que nos siguen en el FENAL Podcast. Pues Mariajo, muchísimas gracias a ti, a FENALCO, a lo que hacen por transformar la sociedad, y tal vez el mensaje final es que lo injusto no nos sea indiferente y que creamos en cada uno de nosotros para que esa acumulación de bondad finalmente resulte en una mejor sociedad.